Bueno, hoy legalmente tengo un tema tremendo. Tremendo fue para mi vida. Mientras yo iba preparando esto, ya el Señor me iba haciendo sentir que esto era importantísimo para nosotros. Y voy a hacer una serie de estudios sobre las 70 semanas de Daniel, que van a ser 3 introducción al libro de Apocalipsis, porque en la cuarta semana entramos con el libro de Apocalipsis a todo dar durante probablemente 3 años. Hermano, ustedes ya saben cómo vamos a ir, ¿no? Durante 3 años vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis, y mientras van pasando cosas en este mundo, tenemos que entender muy bien cuáles son los delineamientos proféticos para entender lo que está sucediendo en el mundo y entender si el Señor está a cuánto falta, en qué momento, va a haber un fin del mundo, no lo va a haber. Todo ese tipo de cosas que nos traen aquí, ¿verdad? En Capilla en Limpio, de ahí estoy viniendo y no había luz cuando llego y yo necesito el PowerPoint. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, el Señor ya sabe que voy a igual hacerlo de cualquier manera. Así que aquí voy, dije yo, y comenzamos y oraba al Señor. Señor, que venga la luz, que venga la luz. Y bueno, vamos a comenzar a cantar. ¿Y qué creen que cantamos? A ver, no había luz y allí no hay músicos. En Limpio no hay música. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una canción que habla acerca de la venida del Señor. ¿Qué canción puede ser esa a capela? Todos se pusieron de pie, todos felices los hermanos. Ustedes saben, los chicos de Limpio son todos gente feliz. Vamos a cantar, estoy en el camino del hogar de gloria, veré a Jesús llegando allá, no hay tristeza del otro lado. Y así que nos pusimos todos felices. Todos estamos en el camino del hogar de gloria. Sí estamos. Yo sí estoy, ustedes también, yo sé que es así. Quiero contar una historia. El hombre se llamaba Leopold Kahn. Él era un judío rabino europeo. Él se había ido a hablar con el rabino mayor, era un tipo joven, Leopold. Pero ella era rabino, había terminado todas las escuelas para ser rabino, maestro, los rabinos son maestros. Y entonces se acerca había estado estudiando las 70 semanas de Daniel y había encontrado de que el Mesías ya vino. Porque ahí dice en las 70 semanas de Daniel de que iba a ser destruida la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. De hecho, la ciudad de Jerusalén, la que hoy está, fue reconstruida y está bien, pero el templo todavía no. Sin embargo, sí iba a ser destruido el templo también. Podemos irnos al primero ya y van a leer ahí la profecía. Así que, y yo también ya voy a abrir ahí en Daniel capítulo 9. Así que Leopold Kahn se acercó a aquel hombre, capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Él estaba leyendo esta profecía que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le habla a Daniel. El pueblo de Daniel era Israel, y sobre tu santa ciudad, esa santa ciudad era Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Esto es difícil, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir, mayúscula, al santo de los santos, minúscula, nosotros. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y él pensó, Leopold Kahn, ¿el Mesías? Entonces ya vino, porque ya se destruyó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Mesías? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces,
el Mesías iba a venir y después dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Dos cosas iba a destruir. Iba a destruir la ciudad y el santuario que era el templo de Salomón, el templo de Salomón. Entonces, Leopold Kahn le dice al rabino mayor, ya era un tipo grande, ya un señor mayor, ¿verdad? Pero esto ya sucedió. Si esto ya sucedió, ¿dónde está el Mesías? Le dice. Él también era rabino, el otro era un rabino mayor, más viejo, era su profesor. ¿Dónde está el rabino? Le dice. Este ya estaba caducando, este rabino grande. Y le dice, yo creo que está en Nueva York. ¿Ustedes no le vieron? No, ellos están por ahí cerca. Le dice, yo creo que está en Nueva York, le dice a Leopold Kahn. Él tomó en serio. Ahora el viejito capaz le estaba tomando el pelo, ¿verdad? Pero agarró y vendió todo lo que tenía, juntó todas sus cosas y se fue a Nueva York. Y comenzó a caminar por las calles de Nueva York buscándole al Mesías, porque el Mesías tenía que estar, y su rabino le dijo que estaba en Nueva York, así que él comenzó a buscarle al Mesías. Pasaron 1, 2 o 3 días y repentinamente escuchó unas canciones de gente que estaba cantando. Y como ya estaba cansado, él entró. Era una iglesia evangélica. Se sienta ahí atrás, porque toda la gente que se sienta atrás, no por ustedes digo, ¿verdad? Pero la gente nueva que se sienta atrás, generalmente lo que quiere es que por favor no se den cuenta que él vino. Porque tengo miedo, estos chicos no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Por ahí capaz sean peligrosos esta iglesia. Entonces, me voy a sentar nomás acá atrás, precavido. Es normal, yo también hago eso cuando me voy a alguna reunión en algún lugar y no sé quiénes son los que están ahí, que no sea que, me voy a poner acá atrás nomás así, bueno. Así que Leopold Kahn entra, se sienta ahí atrás. El predicador que estaba predicando comenzó a hablar acerca del Señor Jesucristo, del Mesías enviado, que era el Señor Jesucristo. Y esa noche, Leopold Kahn aceptó a Jesús como su Salvador personal. Él fue el primer hombre que fue parte de una legión de misioneros a el pueblo de Israel, Leopold Kahn. ¿Y cómo pasó esto? A través de una profecía. Daniel capítulo 24, versículo 27, lo lee en Europa, le pregunta y él acepta a Cristo como su Salvador personal. Estamos delante de la profecía probablemente más importante, la columna vertebral de las profecías de la Biblia. Si esta entendés, vas a entender las otras. Pero acá hay muchos detalles. Y esto, con mucha honestidad, tenía la tendencia personal de... Me gusta, por ejemplo, y mucha gente prefiere, ¿verdad? La torta. Uno prefiere comer la torta. Nadie pregunta la receta. ¿Cómo fue la receta? Y yo tenía la tendencia a traer la torta y decirle, esto significa las profecías de Daniel y ya está. ¿Ok? Y todo así, aplausos, bien, todo bien. No, tampoco quiero que aplaudan, pero bueno, eso. Qué bueno, qué buen estudio. Pero yo necesito darle la receta. Necesito darle la receta de cómo esta profecía es tan importante y cómo esto es así. Y para los que no le gusta, yo hubiera querido la torta, pastor. Bueno, van a tener que aprender la receta de esta profecía. Lo vamos a tener que ver en 3 domingos. Durante 3 domingos le voy a dar los detalles de esta profecía para que entiendan. Hoy van a ver varios detalles, son 6 puntos que voy a tocar. Voy al galope, les cuento, tengo poco tiempo tengo porque no sé si voy a terminar, pero voy al galope. Sin lugar a duda, la profecía que estamos a punto de descubrir es una de las grandes porciones de la palabra de Dios. Miren, Isaac Newton, que fue el hombre que la teoría de la ley de la gravedad, una de las cosas más importantes, Isaac Newton hizo un montón de cosas, profetizó que el Señor Jesucristo vendría en el año 2060. Isaac Newton, así mismo, dijo
pensando en estas profecías de Daniel capítulo 9. Él dijo que cuando se acercaba el tiempo del fin, habrá muchos hombres que dirigirán su atención a las profecías de la palabra de Dios. Este peor es mi saco, mi abuela. Ya no es mi saco. Entonces me pongo. Yo quería buscar una excusa para quitarme, pero bueno. Dirigirían su atención a las profecías de la palabra de Dios y que insistirá en la interpretación literal de ellas en medio de mucha oposición. Ya estamos viviendo esos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Muchos se han levantado para declarar la verdad profética de la palabra de Dios y entender que esto es literal. El mismo Isaac Newton dijo que podríamos probar, miren esto es importante lo que dijo Isaac Newton, algunas cosas. Podríamos probar la verdad del cristianismo con esta profecía sola. Porque 5 siglos antes, dice Isaac Newton, 5 siglos antes de Cristo, predijo que Cristo vendría. 500 años antes de Cristo, Daniel predijo que Cristo vendría. La mayoría de los estudiosos piensan que Daniel capítulo 9, versículo 24 es la espina dorsal de toda la profecía. Y al decir esto, lo que ellos están queriendo decir es que el esqueleto, el bosquejo de Daniel capítulo 9 encaja todos los eventos proféticos, hace que todos los eventos proféticos se puedan encajar. Si ustedes quieren saber acerca de profecías, no entienden Daniel capítulo 9, queridos amigos y hermanos, no van a entender. Le van a engañar con las profecías. Ahora tenemos que aprender por eso esto. Le va a ser muy difícil, por ejemplo, entender Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 si no entendés Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. Lo interesante en cuanto a estas 70 semanas de Daniel, escuchen bien, 69 de estas semanas ya se cumplieron. Así que esta es una profecía que de alguna manera es histórica, porque casi todo ya se cumplió. Y si ya se cumplió, y van a ver durante estos 3 domingos que se cumplen con la fecha y la hora, no la hora, pero la fecha exacta, pero la hora también de alguna manera les voy a decir después por qué, en que se profetiza, pero sí la fecha, el día. Ya voy a entrar en el tema más rápidamente, pero la otra semana voy a explicar con mucho más detalle acerca de esto. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Que Dios en su amor nos ha dado en el Antiguo Testamento un bosquejo, por decirlo así, un tipo de especie de concordancia, para decirnos, aquí está el principio y aquí está el fin. Y eso es lo que vamos hoy a estudiar en Daniel capítulo 9. Retroceder en la historia y trazar el cumplimiento literal de Daniel capítulo es muy necesario para entender lo que nos espera. Tenemos que entender lo que pasó en las 69 semanas para poder entender la semana número 70. Y al mirar las 69 primeras semanas que ya se han cumplido, literalmente, tendremos más confianza para creer lo que Dios dice que va a pasar en la última semana de Israel. Nos dará más confianza para creer incluso más firmemente en la precisión y exactitud de la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Por qué creen en la palabra de Dios ustedes? Necesitan tener argumentos. Y ahí cuando vos entendés esta profecía y ves cómo se cumple y se cumple con los tiempos exactos, ¿cómo no vas a creer en la palabra de Dios? Porque es tan exacta. Imagínense que únicamente puede ser de Dios la palabra, porque esta profecía se le da a un hombre 500 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo y se profetiza que Cristo iba a venir y que iba a ser quitada la vida al Mesías. Eso es lo que dice el versículo
26. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahí está su venida. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está. Está profetizado que él iba a venir tal fecha, nacer. Y también que él iba a morir. Estaba profetizado 500 años antes. Esto es algo que los judíos, esta es una forma de predicar el evangelio a un judío que no cree en el Nuevo Testamento. Cuando ellos escuchan del Viejo Testamento, del Antiguo, Testamento, entonces van a creer. No hay ninguna otra profecía que sea tan vital en la interpretación bíblica y para la apologética y la escatología que Daniel capítulo 9. Literalmente es la clave de la profecía. Eso es Daniel. Así que en primer lugar, vamos al siguiente por favor. Vamos a ver el secreto de la profecía de Daniel. Daniel capítulo 9. Voy a ir muy rápido acá, porque si no se me... ese reloj no está bien. Voy a agarrar mi reloj. Ya otra vez estoy mirando aquí. Bueno, a los queridos hermanos que pueden arreglar ese reloj, me hacen el favor, por favor, porque yo siempre miro. Bueno, tengo igual más o menos 40 minutos, así que vamos adelante. Si alguien puede subir, tiene una pila nomás. Hay ya escalera, quita eso, pone una pila nueva y ya está. El secreto de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 1, la oración. En el primer año, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey del reino de los caldeos. Primer detalle, Nabucodonosor ya no es rey. ¿Vieron? Capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Belsasar ya no es rey. ¿Ok? Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Se acuerdan de la estatua? Babilonia era de oro, los brazos y el pecho era de plata. ¿Ese quién era? Medo persa. Después todo acá el vientre era cobre. ¿Quién era ese? Los griegos, Alejandro el Magno. Hay una buena película de Alejandro el Magno, les recomiendo. Está buena la película. Estuve repasando en estos días. Y luego las piernas de hierro, que era el imperio romano, que se dividió en dos, también el imperio romano. ¿Se acuerdan que les conté la semana pasada? Y luego los pies con los 10 dedos, que representan a una nación que todavía no se estaba cumpliendo. Y en esta semana de Daniel también van a volver a ver lo que todavía no se está cumpliendo, que es la semana final, ¿verdad? Después de la 69, la semana 70 de Daniel. Así que bueno, viene la oración de Daniel, capítulo 9, versículo 2. En el año primero del rey de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Un libro. ¿Qué libro? Jeremías. Está en su Biblia también, hermanos. Está en su Biblia. ¿Qué estaba leyendo Jeremías capítulo 29? Si lo quieren anotar, anótenlo. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que él está allí. Enseguida vamos a leer esta parte también en Segunda de Crónicas. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuántos de ustedes oran así? A ver, levante la mano el que ora así. Ninguno. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas
y guardan tus mandamientos. Casi 70 años ellos eran esclavos. ¿Vos todavía orarías así? Un Dios que guarda el pacto. ¿Qué pacto? Hace 60 años soy un esclavo acá en Babilonia y ahora ya no soy más esclavo de Babilonia, soy esclavo de los medo-persas en este momento. Punto, versículo 5. Hemos pecado. Qué linda oración, hermano. Qué lindo que ustedes también oren así. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Señor. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, al pastor tampoco acá. Pueden orar. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Una oración así conmueve el corazón de Dios. Quiero decirles para aquellos que alguna vez quieren conmover el corazón de Dios en su oración, una oración así conmueve el corazón de Dios. Vamos al versículo 17. Yo querría leer todo, pero no tengo tiempo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Cuál era el santuario? El templo de Jerusalén. ¿Por qué está asolado? Y nadie estaba allí. Hacía 70 años que estaban en Babilonia ellos. El templo estaba asolado. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y os ruego que haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Miren cómo Él. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la oración que precede a esta profecía. ¿Y qué nos enseña esta oración? La oración de Daniel, ahí está escrito, nos enseña que la oración debe ser primero motivada por la palabra de Dios. ¿Qué estaba leyendo Daniel? Versículo 2, Jeremías. Él estaba leyendo la palabra. Cuando orás motivado por la palabra de Dios, Dios contesta tu oración. Van a ver cómo le contesta a Dios la oración. Segundo, la oración de Daniel nos enseña que la oración debe ser medida por la voluntad de Dios. Tiene que ser basada en las promesas de Dios. Por eso es importante aprender la palabra de Dios. Porque cuando yo oro conforme a las promesas de Dios, Dios me responde. Y yo tengo que medir mi vida conforme a la palabra de Dios. Tercero, la oración de Daniel nos enseña que nuestro andar con Dios debe expresarse en la frecuencia y el fervor con que oramos. ¿Cuál es la frecuencia con que oras? ¿Cuántas veces por día oras? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿5? Ninguna, pastor. La oración de Daniel nos enseña que nuestro andar con Dios debe expresarse en la frecuencia y el fervor con que oramos. ¿Le parece que Daniel oraba con fervor? Sí. ¿Cada cuánto oras? Nunca. Cada domingo, cuando vengo los domingos aquí oro. Cuarto, la oración de Daniel nos enseña que es hecha por nuestra maldad delante de Dios, así que es una oración de confesión. Él estaba confesando por su pueblo. Quinto, la oración de Daniel nos enseña que debemos magnificar en nuestra oración, nuestra adoración a Dios. Así que el secreto de la profecía de Daniel sobre las 70 semanas
es el hecho de que él bañó su corazón y su mente con esta oración. Y Dios consideró apropiado contestar esa oración con esta profecía que vamos a estudiar ahora. Vamos al siguiente. El escenario de la profecía de Daniel. Daniel capítulo 9 todavía, versículo 20, hasta el 19 acabamos de leer. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando. Subrayen eso. Estaba hablando y orando a Dios. Estaba así, orando. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Por lo visto que eran muchos los pecados. Entonces él seguía confesando el pecado del pueblo de Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte de mi Dios. Aún estaba hablando, repite, ¿viste al principio del versículo 20? Aún estaba hablando y orando. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, ¿quién es el varón Gabriel? El ángel Gabriel, Cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, se vino volando, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Miren, hermanos, algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Los ángeles no son omnipresentes. Ellos no pueden estar en cualquier lado. Vos y yo no vamos a estar en cualquier lado, en todos lados, ni tampoco en la eternidad. El único omnipresente es Dios. ¿Ok? Las características de Dios son omnipotente, el único, no hay otro, omnipresente y omnisciente, sabe todo. Vos y yo nunca. Ahora sí vamos a tener más velocidad, probablemente no vamos a tener problema de combustible para andar. Las calles de oro seguramente que van a ser así, tipo nos deslizamos nomás. Pero qué lindo esto, porque miren lo que dice el versículo. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, volando con presteza. Se haría apuro. Es como que salió la orden. Dios le dice, Gabriel, venga aquí. No sé cómo la decidió, ¿verdad? Venga. No sé, algo así. No sé, yo no tengo idea cómo Dios le ha de mandar de alguna manera. Venga aquí. Bueno, agarra. Acá tengo la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Llévale, le vamos a contestar su oración a Daniel ahora. Así que él sale volando con presteza, dice la Biblia, y viene, y llega a Daniel. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le llega a un ángel llegar del cielo hasta allí? Dice que la oración, ¿saben qué? Lean esa oración, va a llevarte 3 minutos aproximadamente. Y en 3 minutos llegó allí. Lean toda esa oración, capítulo 9, versículo 3, comienza la oración hasta el versículo 20. Y si vos lees así, como, no sé, tan apurado, no, pero no lleva más de 3 minutos. Eso es más o menos lo que le llevó a Daniel. Dice, estaba orando y vino el varón Gabriel, versículo 21, a quien había visto en visión al principio volando con presteza. Esto es importante. Importante es que él estaba orando, dice el versículo 25, a la hora del sacrificio de la tarde. Primera aplicación práctica del día de hoy, la oración. La oración demuestra quién eres delante de Dios y quién es Dios para tu vida. Si vos no sos un hombre o una mujer de oración, entonces Dios no es nadie para vos. Él no es tu Señor, no es tu Rey, no es tu guía, no te trae dirección porque vos no orás. Vos podés despertarte temprano y acostarte a dormir sin haber orado, o a lo mejor por ahí, no, pastor, tanto así no. Di gracias a Dios por los alimentos. Que mucho, Dios seguramente te va a aplaudir allá en el cielo. Oraste por los alimentos, te felicito. Primera aplicación. Segunda aplicación. Dice que lo hizo a la hora tercera. ¿Saben qué era la hora tercera? La hora de los sacrificios en Jerusalén. Era la hora de los sacrificios. Ahora les quiero decir una cosita. Casi hacía 70 años
Daniel tenía 14 a 16 años cuando fue llevado como cautivo, como esclavo a Babilonia. Ahora habían pasado casi 70 años habían pasado, y Daniel oraba a la hora tercera siempre, a la hora tercera siempre. Yo me imagino nomás, querido hermano, si un día, por orden del diablo, porque qué sé yo, eres el príncipe de las potestades del aire y tienen poderes en este mundo, hacen cerrar esta iglesia. ¿Qué harías un domingo a las 10 de la mañana? Harías lo mismo que hacía Daniel, por más que él estaba a kilómetros de distancia. La casa de Dios estaba desolada, probablemente lleno de ratones, probablemente todo lleno de moho, probablemente le había crecido el pasto, había un yuyal, no había nadie en Jerusalén porque todos los judíos habían sido llevados. Estaba cerrada la casa de Dios. 70 años después seguirías orando, te recordarías. Yo me acuerdo los domingos, cómo cantábamos, cómo orábamos, cómo alabábamos, cómo aprendíamos la palabra de Dios. ¿O no? Tiene que ver con tu vida cristiana eso, hermano. Tiene que ver con quién sos delante del Señor. Esto era Daniel. Era una hora especial para él. Él se recordaba. Aquel varón Gabriel había visto la visión al principio. Lo más probable es que le tocó los hombros allí. Daniel así sería. Seguía hablando con Dios y ya estaba ahí probablemente Gabriel, y el otro le dice, ya vengo a responderte la oración, ¿verdad? Hay dos ángeles muy importantes que aparecen constantemente en la Biblia, ¿verdad? Uno de ellos es Gabriel. Gabriel le anunció a María el nacimiento del Señor Jesús. Gabriel le anunció también el nacimiento de Juan el Bautista. Se le apareció a Zacarías. Gabriel siempre aparece así en los momentos precisos para dar noticias importantes. Y el otro ángel es Miguel, que es más guerrero. Él siempre estaba peleando. Peleó contra Satanás y también lo detuvieron, pero el ángel Miguel vino y traía a Gabriel un mensaje y lo detuvieron, pero Miguel, 21 días, Daniel, vamos a leer alguna vez ese pasaje de las Escrituras. Así que este es Daniel. Daniel estaba orando. Dios le dice a Gabriel, mira, quiero que vayas a la tierra y le des a Daniel esta información y vas a hacerlo en este momento. Así que él sale, 3 minutos después está frente a Daniel. Así pues, este es el escenario de la profecía. Vamos al siguiente. Punto número 4. Número 3, la explicación. La explicación de la profecía. Al final, Gabriel empieza a explicar la profecía y le dice, al principio de tus ruegos, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo fue el principio de sus ruegos? Capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscando en oración y ruego y ayuno, silicio y oré a Jehová. Versículo 4. Ahí está el principio de sus ruegos. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Subrayen, tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué interesante, tú eres muy amado. Esta es una introducción que usó Gabriel. Le dijo a Daniel que había sido enviado por una razón. ¿Cuál era la razón por la cual le envía esta profecía a Daniel? Porque tú eres muy amado. Por eso, imagínense. Quiero decirle 2 cositas importantísimas que las escribí ahí. ¿Quién fue la mayor fuente de información profética en el Nuevo Testamento? Ya dice ahí, el apóstol Juan, Apocalipsis, escribió, ¿cierto? ¿Y quién fue en el Antiguo Testamento? Probablemente Daniel. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. ¿Y quién era
¿De quién se dice que eres muy amado? Daniel. ¿Se dan cuenta? Hay dos cosas que coinciden en Daniel y en Juan. Juan fue el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz con la madre María y le dijo, he ahí tu hijo y a él, he ahí tu madre. Le dijo, cuídame a mi mamá. Ese era Juan, era su discípulo amado. Él luego se dice a sí mismo, se parece en el Evangelio, el discípulo al que amaba al Señor Jesús. Ahí él está escribiendo Juan. Él se autonombra al discípulo amado, el apóstol Juan. Pero él era el discípulo amado, realmente un hombre de Dios. Y a ellos dos le dieron las profecías, porque eran muy amados. Por eso les dieron las profecías, porque estos discípulos eran muy amados. Yo no sé cuál es la razón por la cual Dios le amaba tan especialmente a estos hombres, porque Dios no hace acepción de personas, no se olviden de esto, ¿verdad? Pero al ver la vida de obediencia de Daniel, por 70 años viviendo una vida santa, una vida justa delante de Dios, y veo el mismo patrón en la vida de Juan, que fue el único que estuvo al pie de la cruz, cuando todo el mundo desapareció, cuando Jesús moría, cuando todos le abandonaron, yo el único que la amaba, el único que fue obediente, fue el apóstol Juan. Miren, le quiero dejar una aplicación. Judas, capítulo 20, versículo 20 y versículo 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos, pueden anotarlo, después lo leen, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Escuchen, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? ¿Cómo hacemos eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor tiene que ver con la obediencia. Tu Facebook tiene que ver con tu obediencia. ¿Qué posteas? Un culto a tu cuerpo, un culto a tu sabiduría, a tu ciencia, a quién sos vos. O das culto a Dios. Honras su santo nombre. Tu WhatsApp también. ¿Qué dice de vos tu WhatsApp? Así que este es el escenario de la profecía. Ahora pasemos al trama de la profecía, al siguiente. El sentido de la profecía de Daniel. Aquí vamos, como diría yo, tomen los cinturones, ajúntense porque voy a ir a toda bala. Pero hasta aquí era importante. Ya ganaron algo al venir hoy. 2 cosas ya le dejé como aplicaciones prácticas para su vida. O 3 probablemente. Al final le voy a repetir. Pero ya ganaron algo al venir hoy. El sentido de la profecía de Daniel. Primero, una es simplemente decirle que esto es lo que significa y confiar que ustedes lo crean, ya lo dije. Y la otra es guiarlos en un proceso. Y eso es lo que voy a hacer en los próximos 2 domingos más. Van a ser 3 domingos. Así que la mayoría de las veces cuando la gente acude a los cultos, quiere solamente la torta y no cortarla. No la receta. Ya le dije. Lo primero que vemos en el versículo 24 es la profecía en sí misma. Miren, Daniel 9, 24. Abran. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta número 1. ¿Qué es una semana? Pastor, una semana, 7 días. Comienza el lunes y termina el domingo. No, no, ¿verdad? Nadie me dijo que no, Comienza el domingo y termina el sábado, Esa es la semana, por favor, hermanos. Bueno, pero la verdad que lo que laburamos, para mí la semana empieza el lunes. Bueno, quiero mostrarles cómo se entiende lo que quiere decir el término semanas en el Antiguo Testamento.
Así que primero, el calendario judío, en el calendario judío, esta palabra hebrea significa 7, nada más significa 7. Literalmente lo que dice es 77 están determinados. Nada más eso dice en el hebreo. 77 están determinados. Es una palabra, así como cuando decimos docena, una cosa así. La palabra hebrea se traduce semana, aquí quiere decir solamente 7. Literalmente 77. Es decir, los días de nuestro vocabulario representan años. Voy a mostrarle por qué les digo que 70 semanas son todos años. Levítico, capítulo 25, versículos 3 y 4. Pueden dejar ahí una marquita en Daniel. Voy a poner una hojita acá y vamos a Levítico. Levítico está ahí en el Antiguo Testamento en algún lugar, no se preocupen. Exacto. Éxodo y después ya viene el Levítico. Capítulo 25, versículos 3 y 4. Dice así, aquí vamos a ver el número 7 asociado con años y no con días. Miren, 6 años sembrará tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarán tu tierra ni darás tu viña. Bueno, ni podarás tu viña. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Cuántos años tienen que trabajar? 6 años. ¿Y el 7º año qué tienen que hacer? No tienen que sembrar. 1 año hay que descansar. ¿Ok? Orden de Dios. Levítico es un libro de órdenes. Deuteronomio es otro libro de órdenes. Orden de Dios. No podés hacer esto. El año sabático. Guarden acá en su cabeza eso, por favor. Levítico capítulo 25, versículo 8 y 9. Y contarás 7 semanas de años. Ahí está. ¿Vieron? 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este es el año de jubileo, que es el año 50. Entonces, después del año 49 viene el 50. Primero que hay un año que es sabático, un año sabático. Conocemos que hay el día sabático, que es el día sábado. Después hay un año sabático, ¿ok? El 7º año. Y también había un año de jubileo, que era el año 50. Okay, todo esto es ley de los judíos. Es ley de los judíos. Pero hay que saber para interpretar las profecías, porque si no entendemos esto, estamos perdidos. Vamos a tener que únicamente saber. Bueno, eso es lo que dice Levíticos capítulo 25. ¿Qué debía suceder el 50? Era el año de jubileo. Así que estamos hablando de 7 de días, sino 7 de años, porque era el año sabático. Luego avanzamos un poco más y estamos hablando de 7 de años, seguido de un año que es el año de jubileo. ¿Vieron? Entonces cada vez que él habla de semanas, está hablando de años también. En el marco del Antiguo Testamento, la palabra hebrea se traduce 7, se usa a menudo para descubrir no una semana de días, según nosotros los entendemos normalmente, sino una semana de año. Era parte de la cultura de ellos. Así que hablaba del número años. Entendió el número como años. ¿Por qué? Porque Daniel, de la cultura judía, entendió esta profecía como años. Él entendió como años. Y van a ver después cómo esto es así. Segunda pregunta, ¿por qué estaban en cautiverio? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Yo les voy a leer, pero anoten si quieren. ¿Por qué los judíos estaban en cautiverio?
habían pecado. Todo eso está bien, tienen razón. Pero atendé lo que dice 2 de Crónicas 36, 21. Dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Miren, ellos tenían la orden de que el 7º año no trabajen. ¿Y qué hacían los judíos? Trabajaban. Y trabajaron en el año 7. Y trabajaron en el año 14. Y trabajaron en el año 21. Y seguían haciendo como si nada. Nada es para nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Te voy a cobrar esto. ¿Y qué hizo para que descanse la tierra? Trajo a un pueblo de Babilonia, lo tomó, lo llevó a Babilonia. ¿Y qué hizo la tierra? Descansó. Todos los años que ellos no dejaron, que fueron 70 años, 70 años la tierra descansó y les cobró los que no habían querido darle a Dios. Y no se cultivó. No se cultivó, claro, no se cultivó. En la zona donde estaban los israelíes, claro. Voy a desviarme un poquito, pero quiero decirle algo. Es mejor, y esto quiero que lo lleven como aplicación hoy, es mejor que le den a Dios lo que le pertenece. Y estoy hablando de aquellos que ofrendan y ofrendan de verdad. Porque si no lo hacen, Él lo va a cobrar. Miren, hermanos, he visto miseria en muchos de ustedes, voy a decirlo así directamente. Y sé que no ofrendan. Y les he dicho, ¿cómo está tu ofrenda? Sí, bien, pastor, bien. Mentira. No ofrendas. No ofrendas lo que debes. Y he visto otros bendecidos, pero bendecidos. Y estoy diciendo cientos de bendecidos, pero cientos he visto. Que vienen y me dicen, pastor, desde que comencé a dar mi ofrenda, no me falta nada. Yo pensé que me iba a faltar, pero ahora no me falta nada. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque cuando no das lo que a Dios le corresponde, Dios te lo va a cobrar. Y lo va a cobrar como lo hizo al pueblo de Israel. Le aliento, hermanos. Ahora vamos a tener un pastor de tiempo completo, José Luis Astorga, faltan 3 domingos por ahí más o menos. Y ya lo vamos a tener acá, José Luis. Él ya está preparándose para Apocalipsis. Él sabe que yo voy a entrar con Apocalipsis, entonces él también se está preparando allá ya. Le van a escuchar también a él sobre Apocalipsis. Le dejo esto, señores. ¿Se les queda? Ok, voy a seguir. Vamos al siguiente punto. El tiempo de las profecías, rápidamente los cálculos. Aquí vamos a los cálculos. Esta es la parte de la receta famosa. ¿Cuánto es 70 semanas de años? 70 veces 7 es igual a 490 años. Así que la profecía de Daniel de las 70 semanas es una profecía que tiene que ver con 490 años. ¿Okay? Están determinadas. Es decir, la palabra determinada, la traducción hebrea, significa que han sido cortadas. Estas están apartadas. Gabriel le está diciendo al ángel a Daniel, 490 años han sido cortados del calendario y esto está determinado para ustedes los judíos. En esencia, lo que Dios le está diciendo al pueblo judío es esto. Todo el libro de Daniel hemos hablado de los tiempos de los gentiles, cómo Dios iba a obrar a través de los babilónicos, contra los medo-persas, luego hablamos de los griegos, finalmente del pueblo. Todo eso está previsto, pero Dios dice ahora, no me he olvidado de ustedes los judíos. No me voy a olvidar de ustedes. Así que he sacado estos 490 años y voy a mostrarles cómo mi programa va a funcionar en este periodo de tiempo. Así que el significado de estas semanas de 77 de años es exactamente. Pregunta número 3. ¿Qué clase de años? ¿Cuántos días tiene un año? No en los tiempos bíblicos. Otra cosa que tienen que aprender hoy. No en los tiempos bíblicos. Génesis capítulo 7, versículo 11.
Génesis capítulo 7. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 7. Vamos rápido. ¿Están aprendiendo? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Están queriendo irse ya a su casa a comer? Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Acá que comienza el diluvio. Acá empezó el diluvio. Capítulo 7, capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Arat. Entonces, ¿cuándo comenzó? Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. Versículo 4. Y reposó en el mes séptimo. ¿Cuántos meses lo que llovió? ¿Cuántos meses? Comenzó en el mes segundo, terminó en el mes séptimo. ¿Cuántos meses? 5 meses. Ok, 5 meses. Tengo que irme parte por parte. 5 meses. Capítulo 7, versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Capítulo 8, versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y retiraron las aguas al cabo de los 150 días. 5 meses, ¿cuántos días son? 150 días. ¿Entienden? ¿Cuántos días tiene un mes bíblico? 30 días. ¿Cuántos días tiene un año bíblico? 360 días. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, porque a la hora de hacer los cálculos, la semana que viene, esto que hoy aprendieron, van a tener que poner en práctica la semana que viene, porque yo les voy a hablar en estos términos. La otra semana no voy a volver a repetir todo, y ahí van a entender cómo es que el Señor Jesucristo se sube a un pollino y entra en su entrada triunfal un día X exactamente que dice la palabra de Dios. Van a darse cuenta la otra semana. Esto es asombroso. La palabra de Dios, como siempre, es asombrosa. Realmente es así. Así que Daniel capítulo 9, vamos otra vez a Daniel rápidamente. Versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo es los tiempos en el Antiguo Testamento? Un año 360 días, ya estamos. Un mes 30 días. Una semana 7 años. ¿Está? Todo bien los números. Ya vieron cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Siempre les repito esto. No me viene a mí que yo interpreto el profeta Pedro. No, yo les voy a los versículos bíblicos. El versículo bíblico interpreta la palabra de Dios y te das cuenta que es asombrosa la palabra de Dios. Eso no es así. A mí por lo menos me parece así. Ahora, acá hay otro cálculo que tiene que ver con el cálculo de los arameos. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya habíamos leído esto. Y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente a los primeros. Y a 3 reyes derribarán y hablarán palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantarán. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Acá está el cálculo de los arameos. El tiempo, dice tiempo, o sea 1. Y tiempos, o sea 2. Y medio tiempo, medio, que es una mitad. Así que así tenemos allí
3 años y medio. ¿Eh? Esto es lo que nos estamos viendo. Vayan a Apocalipsis, capítulo 13. Esto también es importante. Vieron que si yo ya le daba la torta y ustedes no entendían nada de esto, yo dije, se me van a aburrir, me van a dormir, pero les voy a dormir este domingo. Capítulo 13, versículo 4, Apocalipsis 4. Y adoraron al dragón, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemas y se le dio autoridad. Estamos hablando del mismo periodo de tiempo, la tribulación, para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre en tabular y de los que moran en el cielo, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta es la parte del versículo que no me gusta. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuántos meses dijo? ¿Cuánto es 42 meses en años? Un año tiene 12. 3 años, 36. Y medio año más, 42. 3 años y medio. ¿Vieron? Tiempo, tiempos, esa es la forma en que cuentan los arameos. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Nos vamos entendiendo. ¿Amén? Nos vamos entendiendo. Vamos al siguiente. Ya está lo del tiempo. 3 años y medio, 42 meses es igual a 1260. Esto también está en la palabra de Dios. Quiero irme ahí. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Miren lo que dice, ya están ahí abriendo en el capítulo 12. Versículo 6. Capítulo 12 de Apocalipsis. Ay, yo soy el que no estoy buscando bien. Ustedes ya tienen todo y yo no. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustente por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Son 42 meses. ¿Ok? ¿Vieron? Todo exactamente. Si esto yo no les digo y no les muestro que los años en los judíos, con el pueblo hebreo, son de 30 días, no van a entender estas profecías, ¿se dan cuenta? Son 3 años y medio, pero 1260 días no es 3 años y medio, es un poco menos, es un poco más, no es exacto. No, en la antigüedad eran 30 días, ¿entienden? Son exactas, la Biblia es exacta. Y ellos también arreglan su calendario, entre paréntesis, también tienen sus bisiestos. No voy a tener tiempo para explicarles acerca de esto, pero en algún momento, en una parte, como dicen los budistas, en la próxima vida, bueno, nosotros no tenemos la próxima vida, nos vamos a resucitar nosotros. 8. El tiempo de la profecía de Daniel. El tema de la profecía. Vamos a pasar al tema de la profecía. El siguiente. Ahí está. ¿Cuál es el tema de su profecía? Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Esta profecía es para los cristianos o para el pueblo de Israel? Israel, hermanos, no se olviden. Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Estamos de acuerdo? No va a pasar por la tribulación. Dios venía bien con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a ignorarlo a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Paró las 70 semanas. Paró, lo mandó a Babilonia de esclavo. Váyase. Y él comenzó el tiempo de los gentiles. Y luego viene el Señor Jesucristo a las 62 semanas, a las 69 semanas, será quitada la vida al Mesías. Es lo que leíamos en Daniel capítulo 9, versículo 25. Y ahí empieza el periodo de la gracia, donde vos y yo ahora estamos. Esto era un misterio. ¿Se acuerdan que ya le dije que era un misterio para el judío? Y bueno, ahora estamos en el periodo de la gracia. ¿Y saben lo que pasó? Ahí puse 2 trenes porque me acordé de una vez que estuve viajando en trenes, en otro lado del mundo. Resulta ser que nos íbamos en un tren
que paraba en cada ciudad. Yo estaba luego de turista, así que cero estrés. Bajaba. ¿En cuánto tiempo sale el tren? Y sale en 2 horas o en 3 horas. Ah, podemos bajar a dar una vuelta así, conocía ciudades y eso. Estaba en otro lado del mundo, ¿eh? Hace muchos años. Una de esas era la noche. Viajamos 5 días a las noches. Todas las noches viajábamos. Una de las noches el tren se detuvo. Se detuvo. Entonces me levanté y le pregunté, ¿qué está pasando? Y me dijo así, ¿sabes qué está pasando? Espera un ratito, vas a ver. Y de repente escuchás un tren tremendo de alta velocidad. El tren expreso está pasando. Los trenes expresos no paran, solamente van de un punto al otro punto. Van expresos. Así como hay ómnibus acá que son de Asunción, Ciudad del Este, después el otro que vos te subís, en cada ciudad te paran, ¿verdad? Vos lo haces así, te para, el otro viene directo, ¿verdad? Bueno, esto es el tren expreso. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se puso en las líneas del costado y el tren expreso de la iglesia, 2000 años, ha venido a toda velocidad, pero está llegando al final. Y en cualquier momento aquel tren va a volver a los rieles principales, porque Israel estaba en los rieles principales, pero ahora no están los rieles principales de Israel, está la iglesia de Dios, está el cristianismo en los rieles principales, nosotros somos el tren expreso y estamos a toda bala yendo hacia el final de los tiempos. Eso es lo que me acordé en aquella ilustración que para mí me parece nos hace ver bien, ¿Qué iba a hacer en Daniel capítulo 9, versículo 24 Dios? Cuando llegue el milenio, porque esto viene al milenio, van a terminar la prevaricación, después le voy a definir qué es el milenio, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En el milenio el Señor Jesucristo va a ser ungido, el Rey, y Él va a ser el que va a dirigir el mundo a partir de ahí. Daniel acaba de confesar a Dios sus pecados, la profecía entera es preparada en la oración de Israel, ahora rebosa de confesión y hace que Daniel reciba esta profecía. Dios le dice a Daniel, uno de estos días voy a poner fin a todo esto. A la maldad, al pesado, todo lo que vos estás diciendo voy a poner fin. Y estamos cerca de ese día. El Señor vuelve pronto. Cuando Israel rechazó a Jesús como su Mesías, Dios se volvió a los gentiles y dejó de lado por un tiempo su plan. Vamos a la penúltima transparencia. Ya estamos terminando, hermano. Bueno, ahí está el legado. La otra semana vamos a hablar de el decreto, a partir de la salida del decreto, dice Daniel capítulo 9, versículo 20. ¿Cuál decreto? Bueno, vamos a ver cuál es el decreto. Está escrito en la Biblia. Hay 4 decretos, así que podemos confundirnos de cuál es. Y tengan cuidado porque hay algunas religiones que dicen que es esta y otras religiones dicen que es esta otra. Lo otro, ¿cuándo entra el Mesías? Para ser coronado, pero será quitada la vida del Mesías, dice después. También la otra semana. La edad de la iglesia y la última semana, que es la tribulación y la gran tribulación. Eso vamos a ver la próxima semana. Pueden ir a Daniel, capítulo 9, versículo 24, un resumen rápido. Miren, así para entender Daniel. Versículo 24 es una especie de sumario de la profecía, el resumen. Versículo 25 tenemos la información sobre las 69 de las 70 semanas de Daniel. Las primeras 69 semanas. Versículo 26, el paréntesis. ¿Quién? La iglesia. Versículo 27, toda la información que tiene que ver con las 70 semanas al leer la profecía. Desde luego hubiera sido más fácil que yo les hable de todo esto y ustedes me crean y yo no le tenga que probar que eso es lo que dice la Biblia. Pero le estoy dando la receta y no la torta. ¿Se dieron cuenta? Pero igual la receta está buena, ¿o no? A mí me parece que sí. Así que vamos a ver esto y vamos a irnos a la aplicación final. Y aquí, señores, viene la aplicación. El plato fuerte siempre es esta. Este es
la guinda sobre la torta. Número 1. Daniel acaba de preguntarle a Dios qué le va a suceder a los judíos en Babilonia. Daniel lo único que quería saber hasta cuándo era que ellos iban a estar cautivos. Ellos querían saber cuándo es lo que se termina esto. Y Dios le dijo un montón de otras cosas, que iba a haber un tiempo los gentiles que le iban a quitar la vida al Mesías, que además iba a haber una semana más. Dios dice, a la pinta de esto me abrumó, habrá dicho Daniel. Dios le dijo, debido a que eres la persona que eres, yo voy a hacer esto contigo. Daniel oró con rectitud. Daniel le dio no solo lo que Dios le dio no solo lo que Daniel le pidió, sino mucho más abundantemente. Primera aplicación. Dios todavía sigue haciendo esto. Y me pregunto qué sucedería si realmente nos acercáramos a Dios con esta clase de oración recta y recibiéramos no solo lo que le pedimos, sino mucho, mucho más. ¿No es bueno esto, hermanos? ¿Alguno de ustedes quisiera cambiar su frecuencia de oración, su calidad de oración, su tiempo de oración, su fervor en la oración? ¿Podrían hacer aunque sea 2 o 3 oraciones por día? ¿Podrían llegar a eso? ¿Sería mucho pedir? ¿O simplemente viniste a escuchar este estudio y te vas sin nada? Segunda aplicación. Es mejor darle a Dios lo que le pertenece, hermanos. Es mejor darle a Dios. Porque Él tiene sus maneras para cobrársele si no le damos. Y esto me habló al corazón, yo puse ahí. El viejo rabino judío dijo, dejen que los huesos de los que reconocen los tiempos tiemblen con terror. Eso es un problema de los judíos, porque esto de la tribulación van a pasar ellos. Pero la respuesta de un cristiano tiene que ser que los corazones de los que reconocen los tiempos se gocen. Él ha venido y así como es cierto que vino la primera vez, Él volverá. Cantábamos, Él volverá. Así que estemos entre los que aman su venida. Ven, Señor Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 22, el apóstol Juan. Ven, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y oramos a Dios. Padre bendito, alabado sea tu nombre. Gracias por las profecías de Daniel, Señor. Todavía esto es el inicio nada más. Tenemos 2 domingos más donde vamos a explicar más sobre esta profecía. Y Padre, Daniel nos habló muy fuertemente sobre nuestra vida de oración. Quiero tener un compromiso mayor de oración contigo, Señor. Te pido. Quiero comenzar esta tarde ya. Quizás esta noche al dormir. Mañana a la mañana al despertarme. Quizás antes de ponerme de pie, me ponga de rodilla. Y también, Padre, quiero tomar un compromiso en cuanto a mi dar. Porque, Señor, no quiero que un día, no quiero seguir que me falte siempre. Que siempre me esté quejando que no tengo lo suficiente, pero es porque yo no estoy dando. Porque creo que puedo jugar con eso, porque creo que tú no te das cuenta de que yo no te estoy dando lo que te corresponde, pero tú sí te das cuenta, Señor. Y me lo cobras. Y yo ya he visto que me has cobrado muchas veces, Señor, pero hoy te pido perdón. Y hoy, Señor, te digo que te voy a dar como tú te mereces y mucho más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hoy hemos aprendido. Bendice a la iglesia. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Espero que no se hayan decepcionado. El próximo domingo sigo con Daniel capítulo 9. Le voy a contar cómo se mueve este tema en cuanto a los tiempos. ¿Qué día empezó el decreto
enseñarás y nunca me olvidaré. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel en mi boca, porque tu ley es mi delicia, Señor. Es salvación, es lumbrera a mis pasos, tu palabra, Señor, mi verdad y mi guía, que en ella meditaré de noche y de día. En tus mandamientos yo meditaré y me regocijaré. En tus caminos andaré, tú me enseñarás y nunca me olvidaré. Cuán dulces son tus palabras,